sobre la evolución de Microsoft Dynamics 365 Business Central, me gusta comenzar diciendo que es quizá uno de los programas ERP que más ha evolucionado, que más tiempo lleva evolucionando en el mercado, que lógicamente va incorporando en todas las versiones que hemos ido conociendo del producto, pues nuevas funcionalidades, nuevas tecnologías, adaptándose al contexto de trabajo pues que vamos necesitando, y que por lo tanto pues es un producto muy enriquecido simplemente por la cantidad de tiempo que lleva entre nosotros, evolucionando con nosotros, con nuestros negocios y demás, ¿no? Una de las cosas que me gusta destacar del producto es precisamente esa característica, ¿no? Y casi siempre pues empiezo con este minutito para el recuerdo, ¿no? En el que pues les comento el inicio del producto allá por los años 80, pues, de este grupo de técnicos que crearon en la primera versión de lo que se conoció como Navision, una empresa danesa, Berentzen Computer, fue la que lo creó. Y bueno, pues al poquito tiempo de aquello surgió Navigator, ¿no? Que fue el primer producto, la primera cara que vimos de Navision, un programa, como ven, tipo carácter todavía, ¿no? Ni siquiera existía Windows, ni los entornos que conocemos ahora, era todo en modo carácter. Y bueno, pues este tal vez sería pues el precursor, ¿no? De lo que conocemos como Business Central. Al poco tiempo pues ya surgieron las versiones con el nombre Navision, que ha sido un nombre que ha venido arrastrando el producto pues hasta las últimas versiones prácticamente. Esta es quizá la última versión junto con la 357, las últimas versiones que salieron ya en modo carácter, y a partir de ahí pues ya salió Navision Financials, ¿no? Un entorno ya construido para Windows, para las primeras versiones de Windows además, en el que, bueno, pues prácticamente casi todo era la gestión financiera. Sí que había alguna serie de funciones para las compras y los pagos y el inventario y demás, pero vamos, casi todo era pues puramente gestión financiera, económico-financiera. Bueno, el producto sigue evolucionando, aparece otra versión ya denominada Navision Attain, que algunos de ustedes ya conocerán porque bueno, pues hace ya bastantes años de esto, pero aquí en España pues tuvo bastante éxito esta versión. Y después ya fue cuando lo compra Microsoft, ¿no? Cuando compra el producto Navision Microsoft, y ya se llama Microsoft Business Solution Navision, ¿vale? Fue el primer nombre que tuvo una vez que se compró, que fue comprado por Microsoft. Al poco tiempo se unificó la plataforma con el entorno de trabajo en los menús que existían en aquel entonces pues para otros productos Microsoft como Outlook. Esta es la versión 4.0 del producto, donde ya pues podemos ver ese tipo de menús desplegables a la izquierda. Y fue evolucionando la versión 5, que fue una de las más vendidas en España. Aquí sí que había muchísimas compañías españolas utilizando Navision 5.0. Y esta es la primera versión que salió ya con el entorno orientado a roles, que es la 2009, Navision 2009. Parece que fue antes de ayer, pero ya estamos hablando de más de una década de tiempo desde que salió esta versión, que todavía era híbrida, todavía conservaba 2009 todavía podía funcionar con los menús anteriores, pero ya tenía pues un menú totalmente diferente, orientado a los roles del usuario más que a los departamentos de la compañía, ¿no? Bueno, el producto también va evolucionando, va incorporando nuevas funcionalidades, sobre todo en el entorno gráfico, conectando con otros aplicativos, sobre todo de productividad personal a nivel de Office y demás. Esta era la versión 13, la versión 15, 16, 17, 18. Como ven, ya las pantallas se parecen bastante. Esta sería la versión 18, la versión 2018. Va evolucionando tecnológicamente hablando mucho, pero digamos que lo que es el frontend, lo que es el panel de los de los usuarios, pues más o menos se mantiene. Y a partir de hace pues, un año y poquito, pues tenemos ya Business Central, ¿vale? Business Central es la evolución de Dynamics NV, pero es algo más que un cambio de versión. No es simplemente un cambio de versión, como veremos, sino pues
pues un cambio total de paradigma, de forma de trabajo, incluso de forma de comercialización, ¿no? Vamos a ver precisamente esto, ¿no? Los principales hitos que ha habido a lo largo de esta evolución de producto que hemos repasado en la diapositiva anterior. Eh, Como digo, es un cambio de paradigma, ¿no? Hay cambios prácticamente en todo, desde la base de datos, que ya pues desapareció la base de datos CSID y se sustituye por SQL, el tema de la aparición del entorno orientado a roles, del RTC, con un role center que es capaz de combinar las funciones que va a utilizar el usuario con independencia del departamento donde esté trabajando, pero además incluirle opciones externas al propio sistema de gestión, como pueden ser pues enlaces a, a, mm, webs que sean interesantes, a otras soluciones que puedan estar integradas dentro del role center, etcétera, etcétera, ¿vale? En cuanto a los objetos que se utilizaban para su programación, aparecen nuevos objetos que sustituyen a objetos anteriores, como pueden ser las spaces que sustituían a los formularios o los repos que cambian por completo de forma de trabajo y de forma de presentación de los datos y hacia modelos más estandarizados. Los dataport, los antiguos dataport que son sustituidos por los XML port, aparecen las queries como un elemento que combina, digamos, datos de diferentes tablas para realizar consultas de una forma mucho más ágil, etcétera, ¿no? También, lógicamente, la aparición del trabajo en la nube y de las posibilidades de hospedar el producto. Inicialmente hospedar el producto en la nube y posteriormente trabajar en un pago por uso puro, digamos, pues también suponen un cambio radical, ¿no?, en la forma de trabajo. En cuanto al entorno de desarrollo, además de lo que hemos comentado de la aparición de los objetos nuevos y demás, también el propio entorno CEAL pues evoluciona, ya no existe en las últimas versiones, ya llevamos dos versiones, la 15 y la que está a punto de aparecer ahora, en el que ya no tenemos entorno orientado a CAL, sino que lo que tenemos es el uso de un entorno estándar para la programación basado en Visual Studio Code y en extensiones, es decir, que nosotros eh, podemos programar extensiones del código estándar sin necesidad de tocar el código estándar, lo cual pues protege muchísimo más el código estándar y hace que los cambios de versión pues sean prácticamente transparentes para el usuario, algo muy importante para mantener actualizado el producto. Y como decía, pues todo esto también impacta en el cambio de comercialización del sistema, ¿no? Porque además de tener, como hasta entonces era normal, el programa en propiedad, pues podemos también tenerlo en un pago por uso que incluye exclusivamente lo que es la suscripción del producto o en un pago por uso puro, por decirlo así, con un SaaS, un Software as a Service, que incluye todo en una única cuota, ¿vale? Que es la forma, digamos, más habitual de contratar esto para cuentas nuevas. En cualquier caso, pues como les decía, no se trata solo de un cambio de versión por todos estos motivos, sino pues de un cambio de paradigma, ¿no? Que impacta en todo, en el plano técnico, en la forma de uso, en la forma de contratación del producto, etcétera, etcétera. En cuanto a las características digamos, más destacadas de Business Central, pues podríamos resumirlas en estos tres apartados, ¿no? Conectividad, ayuda a la toma de decisiones y una garantía en cuanto al crecimiento, ¿vale? Vamos a verlo un poquito más en detalle cada uno de ellos. En cuanto a la conectividad, bueno, lo primero que tenemos que comentar es que, y esto es una característica que no es de Business Central, sino en general, ¿no? de toda la plataforma, pues toda la funcionalidad necesaria está en una única solución, ¿no? Con lo cual, pues realmente Business Central conecta a las personas que trabajan en los procesos con una única solución unificada, ¿no? Por lo que todos los datos pues, pueden ser compartidos rápidamente con las personas claves de cada empresa, ¿no? Y además tenemos acceso a los datos más actualizados, más precisos, para garantizar pues, que la toma de decisiones pues, sea lo más acertada posible. Es decir, nosotros no vamos a tener que
introducir datos en el sistema en cada una de las áreas, sino que los datos los introducimos una vez y están disponibles ahí donde sea necesario y por lo tanto, pues primero es un sistema que se hace más productivo y segundo se eliminan también posibilidades de error, ¿no? Con lo cual, pues todo eso radica en una mayor productividad en definitiva. Aquí tenemos un pequeño resumen funcional. En general, por supuesto, todas las funciones que existían en las antiguas versiones, todas esas funcionalidades están contempladas en las nuevas, más otras funcionalidades que se han ido incorporando. Es decir, no hay funcionalidades apenas que se hayan discontinuado o que no continúen presentes en el producto. No se pierde ninguna funcionalidad estándar, sino que siempre se van añadiendo. Pero bueno, aquí están un poquito resumidas en este pequeño cuadro, pues cada una de las áreas más importantes y las funcionalidades más destacadas dentro de esas áreas. ¿De acuerdo? Por supuesto, de todo esto pues tiene muchísimo más detalle en nuestra web y en la web de fabricante, y cualquier cosa que quieran concretar sobre un área funcional, pues por supuesto nos la pueden hacer llegar. Y esta presentación también se la haremos llegar a todos los que están conectados hoy. Otra de las características importantes en cuanto a la conectividad va más allá, digamos, de lo que es la conectividad entre las aplicaciones o las funciones del ERP, sino también de la propia accesibilidad de la plataforma, ¿no? En este sentido, Business Central, podemos conectar con Business Central desde cualquier dispositivo y desde cualquier plataforma, ¿vale? Tanto PC como tablet como smartphone, y para los sistemas operativos pues más habituales de estas plataformas, ¿no? iOS y Android, y por supuesto pues Windows para los otros dispositivos, ¿no? Eh, Algo que ya era muy importante en versiones anteriores, pero que ahora lo es y cabe más, es la conectividad con las herramientas de productividad, ¿no? Aquí también tenemos otro concepto de contabilidad que extiende la funcionalidad de Business Central más allá del propio Business Central. Es decir, nosotros a través de esta conectividad mejorada, integración mejorada, pues podemos, por ejemplo, comenzar un proceso de trabajo desde el propio Outlook, desde el propio correo electrónico, como tenemos en la pantalla. De forma que pues a la derecha podemos tener datos del emisor de un determinado correo electrónico, de la empresa que emite ese correo electrónico o de su contacto principal, con lo cual pues podemos ver, por ejemplo, pues el saldo que tiene o si hay algún tipo de pago pendiente o cualquier característica, cualquier detalle de la ficha del cliente correspondiente a ese correo electrónico. Desde allí podríamos incluso lanzar pues un nuevo pedido, una nueva orden de compra, una nueva orden de reaprovisionamiento o cualquier cosa. Es decir, que podemos nosotros incorporar herramientas de productividad personal dentro de nuestro flujo de trabajo y comenzar o terminar o utilizar en medio de nuestros procesos esas herramientas de forma combinada con el RP, lo cual pues lógicamente mejora muchísimo los tiempos necesarios para cualquier tipo de gestión, ¿vale? Eh, También podemos asegurarnos de que los procesos que hemos trazado, los procesos o los procedimientos de trabajo que hemos trazado en nuestras compañías se alinean con las herramientas que estamos utilizando para ellos. Y esto es lo que hace, eh, lo que hace funcionalidades como la de los flujos de trabajo, ¿vale? Nos permite pues trazar un flujo que se identifique con cada una de las tareas que tenemos que hacer y con la funcionalidad que vamos a utilizar o las herramientas que vamos a utilizar para ello, ¿vale? Y esto también puede ir tanto de forma interna dentro del propio sistema de gestión como incluso más allá del sistema de gestión, utilizando un flujo de trabajo que comprenda varias herramientas diferentes, no solo ya el propio sistema de gestión, ¿vale? En cualquier caso, de lo que se trata es de que unifiquemos las formas de trabajo y que lo que decimos que hacemos corresponda con lo que realmente hacemos con las herramientas, ¿no? Eso es una forma también pues de que todo el mundo sepa cuáles son los procedimientos y pueda realizarlos de una forma pues más dinámica.
En cuanto a la toma de decisiones inteligentes, bueno, qué duda cabe que tener todas las aplicaciones conectadas pues nos va a ayudar a disponer de los datos que necesitamos lo más actualizados posibles. Es decir, nosotros, como decía antes, ¿no? No tenemos que introducir los datos en cada una de ellas, sino que la información fluye entre todas las áreas de gestión de la compañía y está disponible pues ahí donde lo necesitemos sin necesidad de volver a introducirla. Esto, pues además de reducir el tiempo necesario para gestionar todas las operaciones y también reducir los posibles errores humanos, pues incrementa lógicamente la productividad. Pero además tenemos acceso siempre a los datos más actualizados en tiempo real y eso también es importante. Por ejemplo, pues un agente de ventas que está negociando pues en las oficinas de un cliente unas determinadas condiciones de venta, pues gracias a la conectividad del sistema desde su propia tablet o desde su propio smartphone puede actualizar pues la información en el sistema. Si realizamos cualquier consulta o cualquier informe o generamos un documento de venta, pues en ese mismo instante ya vamos a disponer de la última información que ese agente de ventas haya actualizado, ¿no? Con independencia de que esté en las oficinas o donde esté, ¿no? Si tenemos la conectividad necesaria. Eh, bueno, lógicamente los clientes constituyen el centro de cualquier negocio, eso es perogrullo, pero es importante destacarlo, ¿no? Entonces, en este sentido y en el plano comercial, Business Central nos puede ayudar muchísimo a rastrear pues, las ventas en curso para centrarnos en las oportunidades que tengan unas mayores posibilidades de cierre, en los clientes que tienen también un mayor potencial de crecimiento, de ingresos, ¿no? A medio o largo plazo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues con los paneles configurables y los informes por dimensiones que podemos tener en Business Central, podemos analizar todos los indicadores clave de rendimiento, ¿no? El inventario, las ventas, el estado de un pedido, filtrar toda esa información por las dimensiones analíticas que tengamos previamente definidas y llevar automáticamente también esta información a Excel para elaborar nuestras propias consultas, ¿no? Si además de esto utilizamos Microsoft Power BI, pues podemos utilizar, digamos, esa información en cuadros de mando con gráficos enriquecidos. Y bueno, no solo eso, en el plano también de, digamos, de la gestión de servicios, pues toda esta información puede utilizarse para conocer mejor a nuestros clientes, ofrecerles un mejor servicio, eh, conociendo lógicamente las tareas de servicios pendientes, las cargas de trabajo, las habilidades técnicas de los empleados para asignarles determinados recursos de manera efectiva y también, pues lógicamente, acelerar la resolución de los casos, ¿no? Lo que va a incrementar pues la fidelización de nuestros clientes. Es decir, estamos hablando de Entonces, intentar incrementar nuestra capacidad de ventas, pero además de conservar, de fidelizar a nuestros clientes, ¿no? En definitiva, son herramientas muy orientadas hacia esos dos objetivos clave, ¿no? Para los negocios. Y también, por otro lado, la otra pieza, digamos, clave de cualquier negocio son los propios recursos internos, ya no solo nuestros clientes, sino también lo que tenemos, ¿no? Tanto recursos internos humanos como materiales, ¿no? Por lo tanto, pues optimizar los niveles de disponibilidad, de tiempo disponible de mano de obra y de los niveles de inventario de nuestro negocio, pues es una pieza clave, ¿no? Y tanto en uno como en otro Business Central nos va a ayudar. Es más, en estas áreas incorpora también algunos algoritmos de inteligencia artificial que me permiten también optimizar los niveles de inventario en función de la demanda que hayamos tenido hasta ahora o de las previsiones que podamos tener, ¿no? De todo esto hablaremos en webinars futuros sobre inteligencia artificial y aplicaciones directas y concretas a, a los sistemas de gestión como Business Central que puede ser muy interesante. Pero en cualquier caso, como digo, cada vez más la herramienta se orienta hacia esos dos pilares, ¿no? Por un lado, la identificación de oportunidades en nuestros clientes y la fidelización de nuestros clientes y por otro la optimización de los recursos internos, bien sean materiales o bien sean pues recursos de personas, ¿no? De mano de obra. Eh, en cuanto a la garantía de crecimiento, esto es algo también que preocupa muchísimo a cualquier empresa, porque vale, hoy en día tenemos unas necesidades, pero todos sabemos
que el mercado es cada vez más cambiante, que además tenemos que asimilar los cambios a una velocidad vertiginosa, que todavía estamos en un proyecto de actualización cuando ya tenemos cambios de especificaciones, cambios de sistemas de contratación, cambios que tenemos que ir incorporando prácticamente sobre la marcha. Entonces, un sistema, perdón, ágil y flexible en este sentido, pues nos va a permitir responder mucho más rápidamente y de forma más eficaz a estos cambios. Me estoy refiriendo ya no solo a cambios de capacidad en cuanto a tamaño de base de datos o a número de usuarios o a funcionalidades, sino también a conectividad con otras aplicaciones que hoy en día no utilizamos, pero que vayamos a poder utilizar, ¿no? En ese sentido, los sistemas deben de ser pues cada vez más abiertos, cada vez utilizar algoritmos más estándares de integración para permitir esas integraciones futuras que tal vez ni siquiera hoy están presentes en nuestras necesidades, ¿no? Y por otro lado también el de crecimiento, algo importante, ¿no? Muchas veces, sobre todo en sistemas de licenciamiento en propiedad, pues tenemos que cargar con sistemas sobredimensionados porque antes teníamos unas características de negocio y ahora nuestro negocio pues se ha concretado, se ha reducido o se ha cambiado y por lo tanto necesitamos menos recursos, ¿no? Bueno, pues en este sentido, también en las opciones, digamos, de suscripción, el sistema se adapta a esas necesidades también decrecientes, no solo crecientes, ¿no? Es decir, garantizamos cualquier tipo de adaptación en ambos escenarios, de crecimiento o de decrecimiento y de concreción de nuestros negocios, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, y pese a que Microsoft Dynamics 365 Business Central es su sistema con una funcionalidad estándar que ofrece pues todo lo que necesitamos en una compañía, es lógico que en cierto nivel de personalización necesitemos siempre, ¿no? Pues para ver o para tener el foco en aquellos indicadores de gestión que necesitamos o para tener nuestros documentos de salida con un determinado formato o por una función específica que me va a aportar un valor diferenciador pues en mi cadena de suministros o en las ventas o en la atención al cliente o lo que sea. Este tipo de cuestiones de adaptaciones también están contempladas dentro de la plataforma, ¿vale? Como decía, Business Central conserva siempre el código estándar, no podemos tocar el código estándar, pero sí podemos añadir, extender la funcionalidad eh, eh, estándar con funcionalidad personalizada. Es lo que llamamos extensiones de forma general, ¿vale? Extensiones que por otro lado no tocan el código, con lo cual pues está digamos protegiéndose el código estándar. Aparte de eso, todo lo que es visual, todo lo que es del frontend del aplicativo es modificable. Yo puedo cambiar tamaños, puedo cambiar colores, puedo incluir campos o ocultar campos, cambiarlos de orden, etcétera, etcétera, con lo cual pues el entorno se hace más amigable a lo que el usuario está esperando encontrar en la aplicación y no pues cargarle con datos estándares que a lo mejor pues para él no significan tanto, ¿no? Es decir, que se adapta también pues a la forma de visualizar los datos que podamos necesitar en cada caso. Otra de las características es que estas extensiones pues pueden venir, por así decirlo, empaquetadas en aplicaciones y ahí ya, bueno, esto ya existía antes, lo que llamábamos los add-ons, ¿no? Los programas add-ons que eran pues programación vertical para un determinado sector o horizontal para una determinada solución que, que construíamos específicamente para la plataforma, para Microsoft Dynamics 365 Business Central. Bueno, pues ahora lo mismo con Business Central. Podemos construir aplicaciones específicas y cada partner pues tiene publicadas en la apps de recursos pues aplicaciones específicas para poder incrementar la funcionalidad estándar de Business Central con funcionalidades pues de un sector determinado. Por ejemplo, en el caso de Ibermática ya saben que tenemos, digamos,
funcionalidades específicas para el sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria o de la gestión avanzada de proyectos o de la logística y el transporte, entre otros, ¿vale? Entonces son, digamos, soluciones empaquetadas para esos sectores. Y también pues puede haber soluciones transversales, ¿no? Como, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la gestión de impuestos de IRPF o, en fin, otros paquetes más, digamos, transversales, ¿no? En cualquier caso, como comentamos y como resumen, listo para crecer, es un entorno listo para crecer a su propio ritmo, que además si lo tenemos en modalidad de pago por uso y hospedado en la nube de Azure, pues también todas las infraestructuras necesarias para mantener el sistema van a tener esa característica de flexibilidad en cuanto a adaptarse a las necesidades que vamos teniendo, bien sean crecientes, como digo, o bien sean decrecientes, ¿vale? Algo también, pues, interesante. Bueno, realmente todo esto es interesante, pero fíjense, en esta diapositiva es muy, yo creo que bastante identificativa de lo que supone la plataforma Microsoft para la transformación digital. Realmente Business Central lo tenemos aquí, está dentro del contexto de aplicaciones Microsoft Dynamics 365, que como ven incluyen muchísimas otras aplicaciones, todas ellas conectadas entre sí, ¿vale? Todo lo que era antes CRM, es decir, el Customer Engagement, que se denomina ahora, Marketing, Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation, son todo aplicaciones orientadas hacia el CRM, hacia las relaciones con los clientes, con, con la fuerza de venta, con el marketing, con el servicio a los clientes, con los servicios de campo, etcétera, y que pueden ir digamos, integradas con el propio Business Central. También todas las aplicaciones de otros sistemas de gestión, todo lo que era antes Finanzas and Operation, que ahora se denomina Unify Operation, plataforma unificada de operaciones, tanto para la cadena de suministros como para entornos financieros más específicos. Y también otras aplicaciones que antes no existían, como el antiguo Retail, que ahora se denomina Commerce, o el antiguo Talent, que ahora se denomina Human Resource, ¿vale? Más todas aplicaciones expertas en temas de inteligencia artificial y realidad mixta. Todo esto forma parte de un entorno que genéricamente se denomina Microsoft Dynamics 365, que además incorpora un modelo común de datos entre todas ellas para poder facilitar la integración, el traspaso de datos y de lógica o de inteligencia de negocios entre todas ellas, ¿vale? Que es lo que identifica pues este círculo negro que la rodea. Sin olvidar que además están enlazadas, íntimamente relacionadas con las herramientas de productividad personal que ofrece Office 365 y con otras herramientas que denominamos de forma genérica Power Platform y que incorporan pues todo lo que tiene que ver con el BI a través de Power BI, Business Intelligence, todo lo que tiene que ver con la automatización de procesos y flujos de trabajo, que era el antiguo Flow, que ahora se denomina Power Automate, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones o de pequeñas soluciones sin necesidad de código o con muy poquito código, que es el entorno de Power Apps, ¿vale? Todo ello, como digo, puede ir sobre Azure y en este caso, pues todavía todas estas ventajas de flexibilidad y de gestión de servicios se incrementan, ¿vale? Sin olvidar que toda esta tecnología se debe de basar en un conocimiento pues de la optimización de los procesos de negocio y de los procesos comerciales, si es necesario la reingeniería de estos procesos y, por supuesto, tener observancia de las mejores prácticas en cuanto a la gestión del cambio, ¿vale? Todo esto es lo que puede aportar un partner como Ibermática, en el que ya estamos habituados, digamos, a este tipo de cambios de tecnología eh, y que podemos optimizar, digamos, en cada una de las implantaciones, ¿vale? Que realicemos. Simplemente una pequeña observación sobre Azure. Normalmente, cuando pensamos en Azure, estamos pensando siempre en lo que es la infraestructura, ¿no? Data centers que nos proporciona infraestructuras. Y efectivamente es así. Azure tiene sobre todo pues una serie de data centers, creo que actualmente son 36 o 37 porque van creciendo prácticamente mes a mes
que ofrecen eso, ¿no? Virtualización de espacio, hospedaje de espacio y demás. Pero realmente Azure es muchísimo más. Aparte de esos servicios de almacenamiento, tenemos también servicios de computación que nos permiten realizar máquinas virtuales, servicios de red que nos permiten realizar un montón de servicios disponibles sobre Azure. Y además, otra plataforma de servicios, eh, vamos, como ven, pues enorme, en la que tenemos de todo tipo, desde servicios para entornos de desarrollo hasta análisis de datos y el Internet de las cosas, integración entre aplicaciones, servicios híbridos para hospedar o para hacer backup de los sistemas locales en Azure, de alto rendimiento para garantizar pues precisamente la disponibilidad de máquinas de respaldo en un momento de una incidencia grave, etcétera, etcétera. Portales para albergar todo lo que tiene que ver con portales de empleado, portales webs, webshops, todo este tipo de cuestiones. O sea, como ven, hay un montón de servicios que podemos desplegar en la nube de Azure y que también pueden enriquecer el sistema de gestión. ¿Vale? Comentar también sobre el tema de la comercialización de Business Central. Como decía antes, pues teníamos simplemente el entorno on-premise, un entorno en propiedad, en el que teníamos que, lógicamente, que realizar una inversión en la licencia de Azure. Normalmente teníamos un plan de mejoras anual del 16% aproximadamente del valor de la licencia. Teníamos también unos costes en cuanto a infraestructuras o bien unos costes de hospedaje asociados a esas infraestructuras y además el mantenimiento de todo esto, ¿vale? Eh, Ahora existen otras dos modalidades, una que se denomina SUB o On-Premise SUB, que es una suscripción que ya incluye el plan de mejora, ¿vale? Pero que sí que mantiene por separado lo que son las infraestructuras o el hospedaje, ¿vale? Lo podemos tener tanto en local como en la nube, pero digamos pues pagando el hospedaje aparte y el mantenimiento. Y por último, lo que es en la nube, un SaaS puro, lo que es un software as a service puro, en el que todo está incluido en la misma cuota, es decir, la suscripción, el plan de mejoras, las infraestructuras que en este caso es hospedaje en Azure y el mantenimiento. ¿Vale? O sea que esto pues es una forma también de convertir pues todas esas inversiones en un coste recurrente en función de lo que nosotros consumimos. ¿Vale? Bueno, eh, por último comentar la metodología que proponemos desde Ibermática para la actualización a Business Central, pues basada en una serie de herramientas y una serie de procedimientos de trabajo que ya tenemos contrastados y que llamamos genéricamente IBC App. ¿Vale? En cuanto a IBC App, lo primero que hay que tener en cuenta es mm, cómo está nuestro sistema actual, ¿vale? Antes de decidir qué es lo que vamos a hacer con él. Si vamos a actualizarlo o vamos a hacer una reimplantación del mismo, ¿no? ¿Qué factores tenemos que analizar? Pues lo primero, qué antigüedad de versión tenemos, ¿no? De la versión de origen. Después, el grado de estandarización de esa funcionalidad de origen. Si es eh, una implantación prácticamente estándar o está muy tocada, ¿no? Ya sabemos que las aplicaciones que vienen de Navision, de versiones antiguas de Navision, pues como era muy flexible, muchas veces se abusaba, ¿no? De esas personalizaciones y se hacían, digamos, exceso de personalización. Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta eso también porque, lógicamente, a mayor grado de personalización, pues mayor dificultad también en la actualización. También el desarrollo adecuado de las personalizaciones, ¿vale? Porque aunque haya muchas, si están bien hechas y si, digamos, no tocan demasiado el código estándar, es relativamente sencillo traspasarlas. Pero cuando hay muchas y además no están correctamente hechas, sino que están hechas sobre los objetos, digamos, del estándar, pues la cosa se complica bastante más, ¿no? También, lógicamente, hay que tener en cuenta qué tan buenos son los datos de origen, porque lógicamente, si tenemos unos datos de origen malos, pues y los arrastramos a una nueva versión, pues tampoco puede que no nos interese, ¿no? Eso. Y la funcionalidad de la nueva versión versus la que ofrece
las personalizaciones que hicimos en su momento. Es decir, puede que muchas de las personalizaciones que se hayan hecho ya no tengan sentido porque exista funcionalidad estándar que, aunque no sea al 100%, cubra esas personalizaciones, ¿no? Entonces, todo eso hay que cuestionarlo antes de decidir por una forma de trabajo u otro. Porque, lógicamente, si lo que hacemos es traspasar todas esas funcionalidades sin tener en cuenta esos factores que en una reingeniería pues se afloran, eh, pues podemos cometer el error de pretender trabajar en la nueva versión de la misma forma o con los mismos procesos que trabajábamos en la antigua, ¿vale? Y eso pues nunca es interesante, ¿vale? Una vez que tenemos eso claro, hay que tener en cuenta también los problemas que han ido ligados siempre a las actualizaciones de versiones. Y estos son recurrentes. Hemos hecho ya muchísimos procesos de actualización y en todos nos encontramos, pues no voy a decir que todos estos, pero gran parte de estos problemas, ¿no? Primero, pues que no hay documentación suficiente, con lo cual pues es difícil identificar las personalizaciones. Eh, hay muchas implantaciones con un alto grado de personalización, lo cual, como he dicho, también complica el tema. Necesitamos técnicos que realmente tienen un alto nivel de cualificación porque son técnicos expertos en Business Central, pero para realizar tareas que suelen ser muy repetitivas, ¿vale? Con lo cual hay que reducir el número de esas tareas en lo posible, ¿no? Y hay que automatizarlas. Eh, todos los procesos de actualización son largos, monótonos, delicados y muchas veces los errores nos hacen tener que volver a comenzar, ¿vale? Con lo cual, eso también puede ser un problema en cuanto a los tiempos de paro, de explotación, etcétera. Falta de procedimiento, metodología de trabajo. Sí, lógicamente, si no tenemos un checklist previo de todo lo que tenemos que hacer, es fácil que olvidemos tareas y que eso pues influya lógicamente en la calidad del trabajo final, ¿no? Los presupuestos suelen ser elevados porque necesitamos mucho tiempo para hacer todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y suelen dejar secuelas en el funcionamiento incorrecto, o sea, incorrecto de parte del aplicativo, porque no se han tenido en cuenta a lo mejor pues una metodología de checklist adecuada que nos permita identificar todo lo que hay que traspasar a la nueva base de datos, por ejemplo, ¿vale? También pérdidas de datos, inconsistencias en los mismos, etcétera. O sea, realmente hay un montón de cosas que nos pueden hacer fracasar un proceso de actualización, ¿no? Frente a todo eso, ¿qué es lo que ofrecemos con IBCA? Pues una automatización de todas las secuencias repetitivas en estos procesos, ¿vale? Fundamentalmente, con lo cual pues vamos a reducir drásticamente el código que tenemos que revisar y lo que tiene que hacer manualmente el técnico que se encarga de realizar esto. Hay definido perdón, hay definido un repositorio de exclusiones para evitar, digamos, la revisión innecesaria del código. Luego podemos parametrizar una serie de prioridades para que el sistema determine qué código es el que debe de prevalecer, el de la versión antigua o el de la nueva. Podemos detectar si ha habido objetos que han sido renumerados y las equivalencias que tienen para no perder la trazabilidad de esos objetos y saber en cada momento a qué objeto del estándar corresponden, ¿vale? Podemos identificar las diferencias que tiene un objeto con el objeto equivalente de la aplicación base y proponer, digamos, el nuevo código. Eh, podemos incluso empaquetar determinadas funciones en un PowerShell, en una herramienta, digamos, de secuencia de comandos para que se ejecute de forma automática sin necesidad de ir uno a uno haciendo el trabajo comando por comando. Eh, nos va a permitir también actualizar desde cualquier versión y, por supuesto, pues contempla los procedimientos de mejores prácticas para los procesos de actualización de versión, ¿no? Eso es un poquito lo que ofrecemos con IBCA for Extension, ¿no? Algo que nos va a permitir pues traspasar a extensiones nuestro código de una forma más ágil y sobre todo lo más importante, sin que se nos olvide nada importante, ¿vale? Sin que se nos olvide nada importante. Con independencia de que nuestro proceso sea una reimplantación, es decir, que vamos a hacer un traspaso parcial del código o
una actualización en el que vamos a pasar todo el código, ¿vale? Aquí, bueno, este esquema resume un poquito pues todos los procedimientos que utilizamos para analizar la base de origen versus la base estándar de la misma versión que tiene la instalación en que vamos a traspasar a través de una serie de comparadores. Eso nos permite a realizar un análisis preliminar que se basa fundamentalmente en tres cosas. Por un lado, la información, es decir, los datos. Por otro lado, los objetos, las modificaciones que hemos encontrado, y por otro, las integraciones con otros sistemas, ¿vale? En cualquier caso, a partir de esos procedimientos, pues hay una serie de labores que tenemos ya predefinidas. Cada uno de estos piececitas del esquema pues se descomponen en diferentes tareas, y es lo que permite pues llevar un control tanto en los datos traspasados como en los objetos traspasados como las integraciones a contemplar, ¿vale? Al final del todo pues vamos a tener una aplicación de destino en Business Central con la funcionalidad que hayamos determinado necesario traspasar a la nueva versión, que como digo puede ser toda o puede ser parte, en función de si vamos a reimplantar o si vamos a actualizar, ¿vale? Hay cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en versiones que vienen antiguas, ¿no? Que son cambios que ya ha habido técnicos que no afectan a Business Central, pero sí a versiones antiguas, ¿no? Como por ejemplo, pues todos los informes. Los informes cambiaron por completo en versiones ya anteriores. Si vamos a traspasar informes nuevos, tenemos que tener en cuenta eso, porque hay que analizar cada uno de los informes en detalle y hay que determinar si vamos a traspasarlos o no. Para eso también hay una serie de herramientas que me identifican, es una especie de log que me identifican cuánto estoy utilizando cada informe, si realmente es un informe que hice en su día y que ya no estoy utilizando y por lo tanto no necesito traspasarlo al nuevo sistema, o es un informe que de verdad estoy utilizando y que necesito que esté presente, ¿no? Todo eso pues reduce lógicamente el número de informes a traspasar. Algo similar ocurre con las PACES, con los antiguos formularios, pero en menor incidencia, digamos, que los informes, porque sí que existen herramientas que pueden automatizar el traspaso de las PACES perdón, de los formularios a las PACES, pero no desde el punto de vista del diseño del informe no podemos hacer lo mismo, no es un procedimiento más manual. Por lo tanto, ya digo, tienen bastante más incidencia los informes. Ahora, eso sí, aunque nosotros pasemos un formulario antiguo a las nuevas PACES, no contamos con funcionalidades que incorporan las nuevas PACES que lógicamente no estarían presentes en el antiguo diseño. Con lo cual, todas esas funciones también hay que tenerlas en cuenta para incorporarlas, y para que la experiencia de uso del usuario pues se enriquezca muchísimo más, porque si no estaríamos utilizando, por así decirlo, la versión de Business Central como estábamos utilizando la versión antigua de Navision, ¿no? Por último, hay que tener también en cuenta otras formas de explorar y de explotar la información, ¿no? Antes prácticamente solo teníamos los informes, pero ahora en el nuevo sistema pues tenemos queries que nos permiten realizar consultas, tenemos mucha más riqueza gráfica en el propio Business Central, desde el propio panel del Role Center hasta cualquier page puede llevar su propio gráfico, con lo cual pues todo eso incorpora, digamos, nuevas formas de explotar los datos que más allá del informe. Todo lo que tiene que ver con los esquemas de dimensiones, análisis por dimensiones, han sido mejorados también con elementos gráficos. La integración con Office, como digo, pues es mucho más rica, es bidireccional también y va más allá de exportar los datos. Los datos quedan vinculados, con lo cual pues yo puedo extender, digamos, esa funcionalidad de consulta al propio Excel, por ejemplo, y sin olvidar, lógicamente, pues otras herramientas de BI, como pueden ser Power BI, etcétera, ¿no? Que también nos pueden proporcionar pues más capacidades de explorar la información que antes no teníamos. Es decir, que todo esto hace que los informes no sean tampoco tan necesarios como lo eran hasta ahora, ¿no? En las aplicaciones nuevas.
Ya por último, me gustaría repasar un poquito una comparativa de inversión y costes recurrentes, digamos, entre on-premise, entre una versión, digamos, en propiedad, versus lo que sería un software as a service. Aquí en color azul están las que, digamos, no corresponderían a un entorno, o sea, corresponderían a un entorno de actualización, y en negro las que serían a un entorno de adquisición de nueva licencia, ¿de acuerdo? Es decir, los que sean clientes, pues lógicamente será las cifras azules, ¿no? Los que ya tengan una versión con un contrato de mantenimiento actualizado, pero para los demás, para los que, digamos, no tengan, tuvieran que comprar ahora una nueva licencia de Business Central, pues también habría que tener en cuenta las cifras en negro. En cualquier caso, como ven, abajo tenemos, pues el estudio está hecho para 10 usuarios con una licencia Essentials, ¿vale? Que cuesta 59 euros mes por usuario, con lo cual pues son 500 y pico euros, ¿no? 590 euros más o menos al mes, 7.080 euros mensuales, y eso es lo que se mantiene como cuota durante los 5 años de estudio, que serían por los 35.400 euros. Sin embargo, si nosotros tenemos en cuenta todos los costes de adquisición de nueva licencia más de mantenimiento, pues nos encontramos con 133.500 euros, ¿no? Y aunque solo tuviéramos en cuenta los costes del plan de mejora anual, de la actualización de software de copias, de los mantenimientos de infraestructura y de los consumos energéticos medios, pues también sería más rentable una suscripción, ¿vale? Que, que, que una inversión, ¿vale? Esto en general, ¿vale? Lógicamente nosotros, si ya disponemos de una licencia y tenemos un plan de mejora actualizado, lógicamente no tenemos que realizar una suscripción, ya podemos